Gente, que estamos aquí con una nueva reacción de The Boss Gaming, ¿no, bro? Me gustaría que The Boss Gaming subió un videito sobre los sonidos del Turbo 2024, ¿no, bro? Me gustaría. Así que hoy no te va a faltar mucho de hoy. Bueno, estamos aquí con una nueva reacción de The Boss Gaming, así que de hoy no te va a servir de nada, ya que The Boss Gaming subió un videito sobre los sonidos del Turbo 2024. Así que hoy vamos a directo más allá, ya que prácticamente está basado el videito lo que hicimos el video anterior sobre el sonido del Turbo. El anteriormente sobre, creo que segura la primera parte. Así que digo, está basado el videito de la primera parte, se supone. Y prácticamente si no lo puedo creer que se meta bien en la segunda parte. No me gustaría que seguramente no te iba a faltar. Bien, vamos a ir con una nueva reacción de The Boss Gaming, así justamente. Bien, vamos a poner 135 para un poco más fuerte el volumen, así justamente. Bueno, ya estamos aquí en el mundo abierto de Need for Speed Underground, no creo gustaría, así que voy a últimamente que estamos aquí en el evento ya. Se puede ver ahí, puede ver el turbo, puede ver, así que hoy perdón por no mostrar el clic del mouse. Así que los sonidos del turbo se aparecen prácticamente decía cuando te apretas el botón. No dice nada, ¿no? Se supone que ahora que te va a decir, pero exactamente tan bien que ahora no te va a pasar, pero no gustaría. Así que voy con el sonido del turbo en el ground, no gustaría. Y bueno, no sería que el sonido del sonido del turbo no te va a aparecer. Así que hoy no te ibas a hacer. Bueno, ya que es un video corto, no grabó usted hace que un video pero largo se supone. Ahora en el podcast Ground 2 y ahora Street Package. Así que la de Netflix de Ground 2 de 2004 no me gustaría, así que voy con el sonido del turbo ese. Bueno, no te va a servir mucho. Entonces hoy no es esta próximamente. Es este sea efectivamente con lo puede hacer. Otra señal sea con la Package Pro no me gustaría tener con el Chrome 2. Así que entonces ridículo en el Chrome 2. La Stream Package no agresivamente de los paquetes. Una versión mejorada, no creo, gustaría bastante una versión distinta. Timber Ground 2 se supone. Así que va a ser se supone que ahora es bastante ridículo en Need Ground 2. El Need for Speed Most Wanted de 2005 es una especie de Pro. El paquete Turbo Pro no en el mundo abierto de Need for Speed Most Wanted 2005 no grows ya que la Blacklist fue estrenado este año, no me gustaría en Need for Speed Unbound, no me gustaría, ya que está basada el videito de Need for Speed Most Wanted 2005 de la Blacklist, no me gustaría, ya que ha sido actualizado en Need for Speed Unbound, ya que por el momento
Mente, ya que incluye la blacklist, como puede ver, de los vehículos, como puede ver, de los Need for Speed Most Wanted 2005, se supone. Así que, bueno, obviamente no sé saber eso. Así que, bueno, eso es así a la nueva actualización Need for Speed Unbound. En otra especie como sería la Super Pro, puede ver, oh my goodness, ¿por qué Super Pro? Oh my bueno, es porque se hace la Super Pro, pero oh my goodness, ¿qué es esto, my goodness? Es esto, no puede ser legalmente, oh por Dios. ¿Es esto realmente sea en F Most Wanted 2005? Oh my goodness. Ultimate. Amanece. Se supone que se supone que es ese ridículamente la Ultimate, la Pro y todo eso. Bueno, es genial, bastante genio. Este es bastante genio. The Boss Gaming es bastante genio, tiene un montón de suscriptores, como puedes ver, llega a 103 subs, como puedes ver, así que The Boss Gaming es el mejor, no me gustaría. En Need for Speed Carbon de 2006, como puedes ver, ese es Need for Speed Carbon de 2006, lo puse 135 para que se escuche más fuerte, no creo. No puede ser ridículo en el Need for Speed Carbon de 2006, ya que es de noche y estamos aquí en el mundo abierto. ¿Será que estamos aquí en el mundo abierto? No creo, gustaría. Oh my goodness. Bro. Como una versión personalizada, no me gustaría. Una versión personalizada y otras cosas. Voy a grabar un videito antes que se cargue mi teléfono hasta llegar a 100, no creo. Mi teléfono, como puedes ver, hasta que llegue a 100, se supone que ahora. Así que vamos directo más allá. Oh my goodness. Ah, sencillamente sé que una variante carrera de turbos. Eso. Así que es ridículamente, no te va a ser ridículo. El Need for Speed Pro Street de 2007 Ustedes Leveris, no puede ser que tan no ve qué pasa. Oh my goodness, que son Leveris. Como puede ver igualito que la Stay One, a ver, que era la Stay One, ¿no? Ah, sí, la Stay One, sí. Uno, como puede ver, como usa la Stay One, como estamos en la Stay 2. Stay 2. Así que de vuelta es igualito que la Stay One, se supone. Así que de vuelta, se hace que este mapa es mucho más parecido a Need for Speed Heat, como puedes ver que es el trailer, o Need for Speed si hay este mapa, me gustaría un poco parecido. Oh my goodness. La Stake 3 es igualito que los anteriores, como pueden ver, la Stake 2 y la Stake 4 es igualito que los anteriores. Como
Así que puestamente es igualito que los anteriores, como pueden ver. Igual que los mismos, es lo mismo que el anterior. Eso se puede ver en la Stake 4, como puede ver. En la Stake 4. Así que sean los puede ver que los stakes anteriores. No puede ser nada. En Need for Speed Undercover de 2008 que estamos aquí en el mundo abierto, así que estamos en el mundo abierto. Bueno, este no te va a impresionar, así que ya que The Boss Gaming es un genio, gente, tiene un montón. Tiene 102 suscriptores, oh my goodness. En el PC probablemente sea de 2009. No podemos usar el nitro si una carrera normal. Turbo en el Speed, como pueden ver, mucho la mente, así que de hoy voy a salir realmente. En el Speed Codebus original de 2010 y el Codebus Remastered de 2020 simplemente se con en un Isaac, así que de Speed Codebus Remastered con el teléfono no me gustaría hacer ni siquiera sé que buenamente, así que no es. En el PC Choose LED, como sea más conocido como C Choose LED, no me gustaría, así que voy más conocido como C Choose LED, no me gustaría. En una boquilla gustaría, oh my god. Así que hoy no hay ningún sonido del turbo, es igualito que en PC, no como puede ver el 1 se supone que ahora. Así que no podemos usar el turbo, sino que una carga bueno, comparse. Bueno, en Need for Speed Run de 2011 me gustaría en un Nissan Skyline que apareció en Need for Speed Underground lunes. En Need for Speed Most Wanted de 2012 fue en un Nissan Skyline. Se puede ver en el paquete de Need for Speed Heroes donde sale el sonido del turbo, como puede ver. El sonido del turbo que se sale, no creo, gustaría en Need for Speed Most Wanted 2012. Se puede comprar por el paquete de Need for Speed Heroes, como puede ver el Nissan Skyline. Y pues decía el Need for Speed Most Wanted 2012, se te faltar mucho de mente. Seguidamente decía ese sonido del turbo es mucho más bueno. En Need for Speed Rivals de 2013 se supone en un Ferrari F40 o el F50, no me acuerdo, o el parece ser un Ferrari F40. Así que por el momento probablemente no puede creerlo. Probablemente no puede haberla mucho menos. En Need for Speed del 2015, en Supra, no me gustaría una especie de sport. Como puede ver un
prácticamente sea como ya que es un videojuego realista, no Ghost, ya sé que parecido al... Sé que es un juego realista, prácticamente parecido como si tuviera como el Need for Speed 2014. De 2014 Need for Speed, no Ghost, ya. Así que hoy no puede interesar. Así que solamente es de interesar. Ahora estamos aquí en un Ferrari F40 Racing. Así que así que prácticamente no, pero muy algo envidioso este momento y pasa. Élite, prácticamente CS no puedo creerlo en un momento así que en un momento es que se puede ver el turbo, puede ver como usted boss, no bro, usted así que pensar mucha mente, ya que bueno, ese tipo de pasa. Bueno, así que bueno, puede ser mucha mente, está haciendo de día, oh my god. Es ese rico, amantes. En un Toyota Supra, no me gustaría. En Need for Speed Payback de 2017, es una especie que vas a creer esto. Es que puede ser que cuando venga Payback, no 2017. Así que bueno, puede ser que mucha gente es como una especie de otras cosas. Así que bueno, no te va a servir mucho. Oh my goodness. Bueno, en Need for Speed Payback UE. No creo que gustaría una variante UE. No creo que gustaría, pero... ¿Qué demonios acaba de pasar? Si tenía la UE en Need for Speed 2015, pero nuevamente, antes no la he visto. No la he visto hace ratos. Entiendo más ya, pero bueno, no la he visto hace rato. Matar mucha mente, así que bonitamente se voy para llevar. ¿Por qué te voy a hacer eso? Y otra cosa, no puede ser. Bueno, no debe ser equipo. Bueno, en Need for Speed Heat de 2019, en el mente se hace un Charger. Es simplemente sea como de 2019 tuvo Charger, ya sé. Tuvo Charger, ya sé que ese es el de acuerdo. No sé. Bueno, no sé que realmente sea dual tuvo Charger. Así que el Turbo Charger realmente sea los sonidos del turbo en todo el Need for Speed, así que bueno, en todos los Need for Speed, como Need for Ground se supone. Obviamente es esto que existe hay que matar mucha mente. No debo hacer, my goodies. ¿Qué es eso? Una especie de un mod. Bueno, una especie de mente será Need for Speed UE, no creo que ya tuvo Charger. Ya. La UE, no creo que ya se puede creer. El Need for Speed original, que el Need for Speed G original se supone que es el Charger. El Charger va a ser la verdad este de Combusta GT se supone que ahora, personalmente, no sé. Bueno, otra especie de virtual tuvo Shark, ya que es igualito que
que el original de for Speed Heat se supone... Es igualito que el original de for Speed Heat se supone. Así que voy... Bueno, no te voy a tener que tratar muchamente, pero sencillamente. Bueno, en Need for Speed Unbound del 2022 se supone que ahora Turbocharger. Got eyes on that driver. Solamente, bueno, no ese apartamento no puede ser ridículamente. Ese apartamento no. Que te puede ser que hombre, pero no puede más. Un dual turbocharger, ya que es igualito que Need for Speed Heat, se supone que ahora, ya que turbocharger y dual turbocharger es igualito que Need for Speed Heat, como puedes ver. Así que hoy son iguales. Bueno, gente, son iguales. La verdad, bueno, no sé que ya que a diferencia de Need for Speed Heat se puede ver como si tuviera el especie prácticamente, decía que no debe faltar mucho. Bueno, la versión Unit, decía, no puedo creer, la versión nueva, como está Need for Speed Unbound, decía como Unit, por ejemplo, el Turbocharger, ya que a diferencia de la UE, no creo que no puede ser tan no puede ser, ya que es igualito que Need for Speed Heat UE, se supone que ahora, oh my goodness, la última Turbocharger, ya que es igualito que la Need for Speed Heat UE, son iguales, no creo que gustaría, ya que son iguales, en Need for Speed Unbound, Dispatch, we got eyes on that. pero no puedo creerlo, lo que pasa de güey. Es ese podiumento. Racer, you red flag. Subscribe for more. Thank you for watching. Intentemos nuevamente. Subscribe for more. Thank you for watching. Follow me at Instagram, Discord, YouTube, Snapchat. De YouTube, no. No te van a intentar nuevamente. Bueno, gente, así que he gustado. Así que hoy no tiene que faltar mucha mente. Así que por la mente no es ese, por la mente sea el sonido del turbo en Need for Speed, no creo que gustaría. Así que hoy no es ese, por obviamente, ya que se me había cortado la grabación, no creo que gustaría. Así que de hoy no debe faltar mucha mente los sonidos del turbo en Need for Speed, no creo que gustaría. Es ese prácticamente lo que justamente no sé qué exactamente. Bueno, lo sucede prácticamente sea que los sonidos del turbo fue nacido en Need for Speed Underground, no creo que gustaría, ya que los sonidos del turbo en 2024 no creo que gustaría, no te va a existir. Bueno, gente, así que para el próximo video de Boss Gaming no creo que gustaría, así que hoy para el próximo video de The Boss Gaming no creo que gustaría, así que hoy será para la próxima, no creo que gustaría, para el próximo video de The Boss Gaming, no creo que gustaría, así que hoy cuando suba un videito de Boss Gaming, no creo que gustaría, para Alejo Reacciones, no creo que gustaría, para Alejo Reacciona, no creo que gustaría, así que cuando suba un video de The Boss Gaming, para Alejo Reacciona, no creo que gustaría. Así que de hoy para la próxima, no creo que gustaría. Bueno, nos vemos para el próximo video de The Boss Gaming. Y nos vemos.